Detienen a 14 personas implicadas en una red de coyotaje y préstamos gota a gota. Entre los señalados se encuentran delegados del Instituto Guatemalteco de Migración. Carreras clandestinas en la Atanasio Tzul. Video viral muestra el momento en el que un grupo de motociclistas esperan en un semáforo el cambio de luz para arrancar a toda velocidad, poniendo en peligro a los otros conductores. Socorristas reportan el hallazgo de 4 cadáveres en avanzado estado de descomposición envueltos en sábanas. Vecinos reportaron el olor fétido que los llevó a encontrar los cuerpos. Ocurrió en San Miguel Dueñas. El costo de los combustibles sigue en ascenso según los precios de referencia del Ministerio de Energía y Minas. Hoy la delegada de la cartera de Economía señala que hay poco por hacer ante el incremento de los costos. Tenemos sus declaraciones. Guatemala sigue siendo golpeada por la desnutrición en la niñez. PGN reporta 123 denuncias en lo que va del 2026. Los más afectados son los menores de 0 a 5 años. Brote de hantavirus mantiene en cuarentena a la tripulación de un crucero en España. Al momento se reportan 3 fallecidos por la mortal enfermedad. Un guatemalteco se encuentra a bordo, por lo que hablamos con el MINEX para conocer su estado de salud. Guatemaltecas tejen prótesis mamarias para apoyar a mujeres que luchan contra el cáncer. Hoy en Impacto Directo le contamos sobre la organización sin fines de lucro, Hilo de Esperanza. Muy buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo en este miércoles. Un gusto estar con usted, soy Alexis Ponce. Estamos preparados para platicar de las noticias. Doy la bienvenida a los panelistas: Nidia González, mercadóloga y coach de vida; Roxana Sánchez, periodista; y Jorge Granados, médico, abogado y experto en criminología. Hablemos de lo siguiente: han capturado a 14 personas, incluidos delegados del Instituto Guatemalteco de Migración. Son señalados de integrar una red de migración ilegal vinculada con préstamos gota a gota. Un operativo coordinado por la Fiscalía contra Delitos Transnacionales permitió la captura de 14 personas vinculadas a una estructura criminal dedicada a facilitar el ingreso irregular de extranjeros al país. Entre los detenidos figuran 4 delegados del Instituto Guatemalteco de Migración asignados al puesto fronterizo El Carmen, señalados de colaborar con la red mediante la manipulación de registros y controles migratorios. Según las investigaciones, la estructura operaba desde 2019 y mantenía vínculos internacionales facilitando el ingreso y permanencia ilegal de ciudadanos extranjeros, que posteriormente participarían en actividades ilícitas, entre ellas lavado de dinero y préstamos ilegales conocidos como gota a gota. Durante los allanamientos fueron incautados teléfonos celulares, documentos migratorios, computadoras, sellos oficiales y un arma de fuego. Las autoridades indicaron que las capturas forman parte del operativo denominado Gota a Gota Fase Migración, mientras las investigaciones continúan. Reportó Andrea Domínguez. Y así es como avanzan las investigaciones en torno a este caso gota a gota, la desarticulación de esta estructura con 14 capturados, incluyendo trabajadores de migración que operaban, Roxana, desde el 2019. ¿Cuántas personas habrán ingresado por el puesto fronterizo El Carmen, donde se encontraban laborando? Y por qué no pensar que esto también alcanza otros puestos fronterizos del país. Mira, a mí lo que me llama la atención es que es una organización internacional. O sea que esa célula, ese grupo, esas 14 personas son solo un eslabón, no sabemos en qué cadena. Entonces yo lo que espero, si las autoridades ya lograron capturar a estas 14 personas, que realmente desarticulen todo esto, ¿verdad? Porque siempre pasa, ¿verdad? Se van estos y pueden venir otros. Puede venir otra gente a hacer el mismo trato que habrá hecho con estas personas para que dejaran pasar quién sabe cuántas personas y cuáles de estas personas que pasaron esa ruta llegaron realmente vivos
o llegaron, como ha pasado muchos, a frustrarse, a buscar albergues porque ahora no pueden ingresar fácilmente a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces el punto es clave, es, ok, esto es solo un eslabón. Ojalá que el Ministerio trabaje internacionalmente hasta llegar a donde está el último eslabón de esta cadena. Y esto no solamente es permitir el ingreso irregular de personas, Jorge, también estamos hablando de los préstamos gota a gota, que han cobrado la vida de muchas personas, que sabemos que la usura acá es la principal característica y el aprovechamiento de la necesidad de quienes necesitan dinero urgentemente. Así es. Dos palabras claves que mencionaste, Alexis. El tema de la usura, que es un delito tipificado por el Código Penal hasta con una multa de 500,000 quetzales. ¿Cuál es el delito de usura? Estas personas, si bien es cierto, desde el 2019 operaban, a partir del 2024 el Ministerio Público inició con operativos para determinar quiénes eran los que prestaban dinero, generalmente a empresarios pequeños que ya no les daban crédito a los bancos o bien ya tenían topadas las tarjetas y les daban préstamos de 25,000, 50,000, cantidades no tan pequeñas, pero sin pedir nada a cambio, únicamente el DPI o la firma posiblemente en un pagaré. ¿Qué es lo que pasaba? Que los intereses y el capital era tan grande que era impagable porque cobraban cada 24 horas intereses, Alexis. De ahí viene el gota a gota. Cuando ellos ya no podían pagar, eran sometidos a golpes, amenazas de muerte, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasó? De que las estructuras fueron diversificando el negocio, más allá de solamente traficar con personas y llevar el tema a asuntos de migración, se fueron quedando con un dinero que se usaba para lavarlo y obviamente que tuviera otros objetivos. Aquí yo diría, Alexis, lo más importante de la población, que no se dejen engañar por personas que a título personal prestan dinero sin pedir nada a cambio. Muchas veces es información sensible de uno, pero ellos solo pedían el DPI y en base a eso era como después terminan coaccionándolo a uno, amenazándolo de muerte, golpeando, y hay personas que incluso ya fueron fallecidas. Y este operativo gota a gota nace con el MP. Ellos fueron los que empezaron con esto. Una de las principales grandes tareas que va a tener el nuevo fiscal general de la Nación, ya nombrado por nuestro presidente, va a ser tratar de desarticular estas estructuras internacionales que se dedican a una diversidad de negocios ilícitos, ¿verdad? Sí. Y ojalá que lo cumplan, ¿verdad? Y es que al final son muchos retos y sobre todo en este caso particular, Nidia, porque hablamos de una estructura identificada en Malacatán. ¿Qué acciones se estarán tomando ahora para identificar qué está ocurriendo en otras fronteras donde posiblemente también se registren estas irregularidades? Sí, tal vez esa es una de las incógnitas y las grandes preguntas que nosotros nos estamos haciendo en estos momentos, porque como bien sabemos, para ingresar a nuestro país hay de forma terrestre, ¿verdad? Hay varios puntos en los cuales hay muchos puntos que son muy vulnerables y que realmente no están siendo tan bien monitoreados, se podría decir, por nuestras autoridades, y no se puede dar. Se estarán dando este tipo de actividades también criminales y, como dice acá Roxana, es un eslabón, solo es la punta del iceberg de todo lo que puede venir o todo lo que puede estar pasando en todos los puntos que son para ingresar a nuestro país, ¿verdad? Entonces, deberían ponerle mucha atención, ¿verdad? Si ya empezaron con esto, entonces ver otros puntos, empezar a indagar, porque realmente yo no creo que solo sea este punto, sino habrá muchos más. Y sobre todo tal vez pueden ser personas con un rango dentro de la propia institución que puedan tener algún tipo de relación. Tenemos que hacer la pausa, volvemos aquí en Impacto Directo. Y un video que circula en redes sociales evidencia la realización de carreras ilegales, carreras clandestinas como se le conoce en la calzada Atanasio Tzul de la zona 12 capitalina. En las imágenes se observa un grupo de motociclistas detenidos en un semáforo en rojo, aparentemente esperando el cambio de luz para arrancar a alta velocidad sobre la vía. Ahí está el momento, 3, 2, 1, salen disparados los motociclistas. Al momento en el que el semáforo habilita el paso, los conductores aceleran simultáneamente, poniendo en riesgo su vida y la de otros usuarios de la carretera. Este tipo de prácticas ha sido señalado por autoridades y vecinos como un factor que incrementa el riesgo de accidentes y genera preocupación por la seguridad vial en el sector. Las autoridades han reiterado el llamado a respetar las normas de tránsito y evitar conductas que puedan provocar hechos lamentables. Y recordemos que este tipo de carreras ilegales también se han realizado en los alrededores del Aeropuerto Internacional Aurora, en el circuito de los museos. Se mudan cada cierto tiempo estos motociclistas imprudentes buscando lugares en donde puedan poner a prueba su insensatez. Bien lo dijiste tú, que son imprudentes, porque realmente, bueno, este tipo de carreras ha existido desde hace mucho tiempo,
Yo las he conocido de carro, pero hasta ahorita estoy viendo que también motos, pero es lo mismo, o sea, ponen en riesgo su vida. Bueno, qué bueno que fuera solo la vida de ellos. Imagínate que se les atraviese un carro o una persona u otro conductor en moto que no está en la misma actividad, realmente cobraría la vida de esa persona y la de ellos mismos. Entonces, creo que es un poquito de irresponsabilidad por parte de ellos y las autoridades deberían de estar monitoreando también este tipo de... Se mueven y si ya saben hacia dónde se mueven, es fácil saberlo porque necesitan una pista de cierto Además, viaje. no es tan cuarto de difícil. milla. En esta actualidad, Roxana, que atravesamos cámaras, hay en toda la ciudad. El monitoreo, el centro de monitoreo que tiene la municipalidad es muy fácil alertar para el desplazamiento de Policía Nacional Civil y consignar a estos irresponsables. Mira, has dicho algo. Ahora mandémoste a la municipalidad, Alexis. Bueno. Ayer te íbamos a mandar al Congreso y a la Excelente. municipalidad. Pero con cuidado, porque puede ser campaña anticipada. Entonces no hay que decir nada. Sí, todavía falta. Para el próximo año ya saben. Ya saben, aquí tenemos ya nuestro candidato. No, es que estás diciendo algo que se espera que hagan las autoridades, ¿verdad? Es como que el alcalde ahorita está colgando él sus carritos allá arriba y no existe otra cosa, ¿verdad? Parece. Porque ¿para qué sirven entonces realmente tantas cámaras que nosotros pagamos, que nosotros mantenemos, si no logran este control, ¿verdad? Y estas personas, además de insensatas, son brutas, no valoran su vida, ¿verdad? O sea, no se ponen a pensar que en su casa los está esperando su mamá, su esposa, alguien. No, la adrenalina, ¿verdad? Se nota que tienen un vacío y necesitan, porque la adrenalina se vuelve adicción también. Y ojalá que no tengamos que estar lamentando situaciones que se han salido de control por estas imprudencias, que las familias de estos motociclistas no tengan que llorarlos por ese tipo de acciones que al final de cuentas no terminan dejando nada bueno. Vamos a hablar de otros temas y es que 4 cuerpos fueron localizados en una zona boscosa en San Miguel Dueñas, en Zacatepeques, en avanzado estado de descomposición y atados de pies y manos. El hallazgo ocurrió en un camino de terracería cercano al basurero municipal, según reportaron los bomberos municipales departamentales. De acuerdo con los socorristas, los cuerpos tienen señales de posible estrangulación. El hallazgo fue realizado por personas que transitaban por el área, alertadas por olores provenientes del lugar. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a las víctimas y establecer las circunstancias del hecho. Al llegar al punto confirman que efectivamente se trata de 2 personas fallecidas de sexo masculino. Los cuerpos se encuentran atados de pies y manos del interior de costales. Al momento de estar verificando esta situación, a 150 metros de distancia aproximadamente, la Policía Municipal alerta sobre la ubicación de 2 cuerpos más, por lo cual de inmediato se procede a movilizar otra unidad de bomberos municipales departamentales de este municipio, quienes informan que en una hondonada de unos 7 metros de profundidad se localizan 2 cuerpos más. También se encuentran dentro de costales. Los 4 cuerpos ya se encuentran en avanzado estado de descomposición, de aproximadamente entre los rangos de 30 a 40 años de edad aproximados. Y bueno, una situación que obviamente genera preocupación. Son 4 víctimas, Jorge, las que estamos hablando acá, con señales de violencia, el olor que alerta a las personas. ¿En cuánto tiempo un cuerpo, el cadáver en este caso, comienza a expedir este tipo de olores? A las 24 o 48 horas va a depender del estado de la humedad y del calor en el cual se encuentre o lo hayan dejado el cuerpo abandonado, y también las características sobre las cuales fue asesinado. El estrangulamiento, la herida por arma de fuego, cuando hay sangre sobre el cuerpo, hace más llamativo para los animales carnívoros o carroñeros. Aquí lo que llama la atención, Alexis, es de que desde que empezó el año hemos visto un patrón conductual criminológico de cadáveres amarrados de pies y manos, atados y en sábanas o envueltos en sacos. Y estrangulados. Y estrangulados, o sea, el patrón de asesinato es el mismo. Entonces, obviamente esperamos, hoy se habilitó, por cierto, el 5º estado de prevención ampliado, ¿verdad? En la cual esperamos que las autoridades correspondientes pues hagan una investigación criminológica como corresponde. Obviamente, mira, Alexis, en una escena del crimen, más allá de poder investigar qué es lo que hay ahí, hacer una trazabilidad de a qué se dedicaba la persona, quién era su familia, en qué trabajaba, dónde estudiaba. O sea, tratar de conectar
detectar todos esos cuerpos que yo creería que ya van sumando fácil los 30, 40 cuerpos que van apareciendo bajo las mismas circunstancias, en los puentes, en las entradas y salidas del país. Entonces, hacer un estudio criminal para tratar de determinar una perfilación y establecer qué nexos pueden tener para poder vincularlos con el crimen organizado, porque no creo que sean personas que no sean pertenecientes a estructuras criminales, pues debería no de ser tan difícil. Obviamente como pueblo lo que esperamos que haya una respuesta y nuevamente una tarea para el nuevo fiscal, esperando que la fiscalía... Y más allá obviamente que pertenezcan a alguna de estas estructuras, lo que está provocando en la ciudadanía esta constante ola criminal que está todos los días generando información. Y precisamente hablando de este tema, una mujer fue hallada sin vida en una vivienda donde funciona un restaurante y una pensión. El hallazgo lo realizó una de las trabajadoras del establecimiento. La víctima, identificada como Leslie Rodríguez, de 36 años, era originaria de San Juan Ostuncalco. Según familiares, desde el lunes ya no se presentó a su trabajo como laboratorista, por lo que suponen que habría fallecido desde el domingo. La mujer estaba sobre una cama en estado de putrefacción, por lo que no se pudo establecer si tenía alguna herida. El cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar las causas de su muerte. Y otra vez hablamos, Roxana, de las víctimas femeninas, las mujeres, y lo avanzado en el que fue encontrado este cadáver en estado de descomposición. Sí, ¿verdad? Cuando uno oye este caso, uno como mujer se siente esa vulnerabilidad de vivir en Guatemala, ¿verdad? Entonces, mi pésame a la familia, que si no hubiera sido porque la familia rápido denunció su desaparición y la alerta Claudina, ella, quién sabe cuánto tiempo hubiera pasado ahí, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios hay personas que se preocuparon por ella, pero a veces la preocupación de tus familiares, de tus seres queridos, no es suficiente para garantizar tu seguridad. Situación compleja. Y lo que, Jorge, brevemente consultándote, el estado de descomposición, porque no se sabe si fue apuñalada, cuál fue la causa de muerte, con los estudios de INASIF, ahí se puede determinar esto. Básicamente los objetivos de una autopsia médico-legal es establecer la causa básica de función, si es una muerte criminal o clínica. ¿Cuál es la diferencia si es una muerte por asfixia, por estrangulamiento, por disparo por arma de fuego o fue por un infarto? Obviamente ese es un hecho criminal. Segundo, levantar todos los indicios que sean útiles en la investigación del hecho criminal. Y tercero, lo más, certificar la muerte, obviamente para fines registrales. Y cuarto, proveer al Ministerio Público de elementos suficientes para que pueda investigarse elementos que hayan quedado sobre el cadáver. Digamos, semen, si hubo un acto sexual de por medio, que casi siempre el protocolo de femicidio así se exige entre el Ministerio Público y INASIF, vestigios de cabello, trazos de vestimenta, porque hay un principio en criminalística que le decimos que el criminal siempre deja algo en su víctima, aunque crea que no lo haya dejado, y siempre se va a llevar algo de la víctima hacia él, aunque él crea que no se lo ha llevado. Entonces ahí la investigación es eminentemente criminológica, criminalística, y será responsabilidad del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Femicidio determinar la secuencia, más porque fue en una pensión, lugar donde hay testigos, es un lugar público, poder dar con los autores materiales e intelectuales del hecho en contra de esta mujer que se dedicaba al trabajo de laboratorista clínica, ¿verdad? Tenemos que ir a la pausa, siga con nosotros aquí en Guatevisión, ya regresamos. Y desde el 5 de mayo los precios del combustible en Guatemala registraron un aumento, aunque el subsidio para los consumidores se mantiene vigente. El Ministerio de Energía y Minas publicó una nueva tabla de precios de referencia para el periodo del 5 al 11 de mayo, con un aumento de hasta 2 quetzales con 60 centavos por galón en la gasolina superior y regular y 1.61 en el diésel. Este aumento se debe a la continua volatilidad de los precios internacionales del petróleo. La ministra de Economía habló al respecto. Nosotros como DIACO lo que hacemos es monitorear los precios, ¿verdad? Con base al precio de referencia que emite el MEM. No podemos hacer ninguna denuncia a menos que Hidrocarburos, la Dirección de Hidrocarburos del MEM, encuentre una anomalía. ¿Qué tenemos en cuanto a los precios? Bueno, tenemos que es una realidad del mundo que no depende de nosotros, ¿verdad? Y esa volatilidad provoca los cambios constantes. De hecho, hoy nuevamente se habla que el crudo de referencia de Texas, el WTI, ha tenido un descenso y esperaríamos que así fuera de inmediato todo, pero no ocurre así, lamentablemente, cuando vas a la bomba a llenar el tanque con combustible, Nidia. Y aquí pasa algo que es como el juego de la tortuga y la liebre, ¿verdad? Que cuando nada más empiezan los problemas internacionalmente, que
tienen que ver con lo que es el petróleo, el crudo y todo eso, rápidamente como liebres vienen aquí y le empiezan a subir el precio a todo. Eso ya lo vimos. Entonces ya se toman medidas, empiezan a ver qué se hace, pues todo el mundo está inconforme. Es lo lento, ¿verdad? Pura tortuguita para poderles bajarle el precio. Entonces es un juego que realmente nosotros los guatemaltecos, hablo por mí, qué difícil y qué aburrido estar así. ¿Por qué no hay, de veras, se toman ciertas medidas drásticas? Eso lo deberían de hacer desde ya, desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Para que no estemos en este juego de la liebre y la tortuga, porque para subirles son bastante rápidos, pero son para efectivos. bajarles, no. Y recordemos que sin subsidio se tuvo aumento a tarifa del pasaje y, bueno, los productos de la canasta básica que ya ni hablemos de eso, porque se tiene al final que comer, se tiene que comprar tortillas, pan, legumbres, carnes, etcétera. Y mira, nosotros lo podemos decir así con facilidad, pero pensemos en la gente que vive día a día, ¿verdad? Y que tal vez, yo ayer tuve la oportunidad de ir al mercado y uno tiene sus vendedores y todos me decían que estaba silencio. Miren, no vienen, no nos compran. Qué bueno verla, hasta recién como, ¿verdad? Pero como una luz al final del túnel. No, la alegría de que alguien les va a comprar, porque la gente no está comprando, ¿verdad? Porque hay gente que vive el día a día. Me decía la señora, mire, antes venía, me decía, póngame esto, écheme esto, ¿verdad? Y ahora, ¿qué tiene? ¿A cómo está? Y empieza el regateo, que en estos casos a veces no se puede dar, ¿verdad? Y entonces eso duele, ¿verdad? Porque uno, ya les dije, ¿verdad? Antes era un quetzal, 4 tortillas, ahora son 3. ¿A quién le estamos quitando la tortilla de la boca? Eso duele. Y por ejemplo, de nuevo, lo que hicieron el Congreso fue tan ingrato. En Chile, por ejemplo, ellos crearon en cambio el Fondo de Estabilización. Entonces, cada vez que el combustible sube, está este fondo para lograr estabilizar los precios. En México quitaron el impuesto y con eso se han mantenido. Y ustedes nos dan un subsidio que es como ver caer una gota de agua en el desierto. Hay un tema que es un poco falaz, Alexis, respetando a las autoridades de la DIACO, porque también ellos tienen que, perdón por decirlo de esta manera, pero también proteger su puesto. Pero también la ley, es que es la verdad, la ley de protección al consumidor se llama Ley de Protección al Consumidor, que nace a la vida jurídica en 2006, pero nos concentramos solo en el precio de la gasolina. Pero también el abuso con relación al alza de los precios se da también en todos los productos. O sea, no lo que estoy solo viendo es no solo la gasolina. Sí. ¿En dónde está la DIACO yendo a las abarroterías, a los supermercados, a las farmacias, a las ventas de productos de la canasta básica diaria, por ejemplo, frijol y maíz, Exacto. donde existen precios fijos, en donde la DIACO debería estar diciendo, donde está el famoso libro de quejas, donde uno pone su esa queja? cosa no y que, sirve. claro, y debería servir porque está legislado que sí, que a los 8 días, si el proveedor no se ha manifestado respecto a tu queja, le debería sancionar directamente a la DIACO, a la empresa que te está dando un precio sobrevalorado. O sea, miramos una invisibilidad de la DIACO, no en el tema solamente de las gasolinas, eso es un hecho notorio, a todo nivel en relación a todos los productos que son insustituibles, que son productos que nos hacen vivir, la comida y la medicina. Hay varios momentos del año donde escuchamos a la DIACO que está trabajando. Así es. Para noviembre, porque van a hacer verificaciones de verduras, embutidos, y luego para Navidad, por cuetillos, por los productos de la temporada, pero y luego para enero, luego para enero también, y luego para enero, y después no existimos para ellos en los otros 10 meses. Se ha hablado, Nidia, de opciones que pudiesen existir, pero no depende solo del ciudadano, porque yo podría decidir, bueno, me quedo en casa y saco el programa de casa. Es un ejemplo, pero eso no depende solamente de la decisión del trabajador. Debe ser una iniciativa de gobierno. Sí, es que, dejemos al gobierno fuera de acá, instituciones privadas que quieran ayudar a todos sus colaboradores, todas las personas que están. Si yo veo que realmente hay un alza al combustible y, por ejemplo, hay personas que viven muy lejos y que realmente eso sí les significa bastante, incluso personas que tienen que ahora tomar 3, 4 buses, le subieron al pasaje también del bus, entonces decir, de alguna forma poder acompañarlos o apoyarlos en ese sentido.
muchos podrían estar trabajando desde casa o podrían estar solamente trabajando, entregando algún tipo de informes o algo por el estilo. O sea, hay muchas formas. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Sí. Iniciativa privada. Ahora, gobierno, sin comentarios. Bueno, vamos a la pausa. Volvemos. La desnutrición infantil continúa golpeando a la niñez guatemalteca. En lo que va de 2026 ya se han registrado 123 denuncias relacionadas con esta problemática en distintos puntos del país. La Procuraduría General de la Nación PGN ha dado a conocer que 123 denuncias por desnutrición infantil se han registrado en lo que va de este año. Las denuncias se concentran principalmente en los departamentos de Guatemala, San Marcos y Escuintla. En la mayoría de los casos involucran a niñas y niños de entre 0 y 5 años, aunque también los hay de adolescentes. Detrás de cada reporte hay historia de falta de alimentación, descuido y limitado acceso a servicios de salud. La PGN señala que las denuncias activan verificaciones en campo para establecer en qué condiciones viven los menores y si sus derechos están siendo vulnerados. A partir de ahí, se coordinan acciones para garantizar atención médica, apoyo nutricional y seguimiento a las familias. El problema no es nuevo, ya que en 2025 se registraron 439 denuncias por desnutrición a nivel nacional. Aunque este año la cifra es menor, hasta ahora los casos se mantienen en los mismos territorios. Para Impacto Directo, reportó Mabel Saucedo. Y hace unos momentos hablábamos del alza en los combustibles, de lo caro que se encuentran los productos. Y esta cifra va a cambiar, Roxana. Estas denuncias no se va a quedar solo en 123, va a ser mucho mayor porque en las familias están teniendo que racionar los alimentos. Mira, aquí me van a perdonar a lo que voy. En la Biblia, en Isaías 58, 6, 7 dice, este es el ayuno que yo pido, el dar de comer a los pobres y atender a los niños. Y en Mateo 25, 42, 45 dice que cuando se presenten delante de Dios, que no ayudaron a los pequeños, Dios les va a pedir cuentas. Aquí le pregunto a la iglesia, ¿dónde fregados están? Porque eso ustedes lo ven en sus comunidades. Pastores, ¿de qué les sirve llenar el templo y predicar y predicar y predicar? Y no atienden a su comunidad. El gobierno ya sabemos, el gobierno, como dijo aquí Nidia, sin comentarios. Pero ¿dónde está la iglesia para atender a esta gente? Dejen de llenar templos y empiecen a atender, empiecen a practicar el verdadero ayuno, que lo conocen bien. Está en Isaías 58. El daño a los niños, sí. El daño de no tener los alimentos y los nutrientes necesarios en esa etapa de crecimiento, Jorge. Alexis, aquí primero la verdad sea dicha, y como eso es el momento de Impacto Directo de Guatevisión, que hablamos las cosas como son, sin abusar de esta palestra, en Guatemala cualquiera lo puede meterse a Google y averiguarlo. Somos el primer país en América Latina en tener la mayor cantidad de niños con desnutrición crónica infantil. Repito, somos el primer país en América Latina en tener el primer lugar. O sea, son miles de niños, no son 5. Y a nivel mundial somos el 5º país en niveles de desnutrición. Obviamente, entonces dirás, Alexis, o a la gente que nos está viendo, ¿y entonces por qué el Ministerio de Salud Pública solo reporta 5 casos? Yo trabajé para Salud Pública muchos años, Alexis, y te puedo decir cómo funciona esto así fácil. Manejamos gráficas de talla y crecimiento, talla, peso, edad. Talla del niño, peso, edad, se manipulan para que cuando yo haga una división entre el peso y la talla y saque el índice de masa corporal, aparentemente no esté desnutrido, pero sí lo está. Se manipulan las gráficas estadísticas nutricionales para que los números no sean tan altos como debieran de ser, para que haya una apariencia de que el problema no es tan grave, pero realmente es grave. ¿Y cómo se relaciona con tu pregunta, Alexis? Por supuesto, a mayor carencia y a mayor volatilidad de los precios y a mayor sobrevaloración de los productos de la canasta básica, esto va a generar más desnutrición y más muerte. ¿Por qué más muerte? Porque Guatemala también es el 5º país, ahí somos el 3º en América Latina, donde tenemos la más alta tasa de mortalidad de niños que mueren antes de los 5 años por desnutrición o complicaciones derivadas de la desnutrición. Difícil el panorama para nuestros niños porque son el presente y son el futuro de esta nación. Y muchas familias hoy están preocupadas, se truenan los dedos porque no alcanza el dinero, Nidia. Exacto, y tú bien lo has dicho, los niños son el futuro de cualquier nación y nuestros niños realmente muchos no están llegando más allá de los 5 años, precisamente por el problema de la desnutrición. Aquí sería hacer un llamado, como estaba diciendo Roxana, que las comunidades
las personas que tienen las posibilidades de poder darle un plato o 2 platos al día a un niño o hacer donaciones, por ejemplo. Entonces, esto es algo que nos deberíamos de unir para poder solventar esta situación como ciudadanos por amor a nuestro prójimo, más que todo por amor a los niños que son los más vulnerables y que son el futuro de esta nación. Imagínate cuántos niños son los que no sobreviven de los 5 años y cuántos más lo hacen con mucha deficiencia precisamente por la desnutrición, ¿verdad? Muchas deudas, definitivamente, las que tiene nuestro país hacia los niños, hacia los ciudadanos en general, violentando sus derechos fundamentales. Tenemos que hacer la pausa. Siga aquí en Guatevisión. Preocupación ha provocado a nivel internacional el brote de hantavirus en un crucero que recorrería el Atlántico con motivos turísticos. 3 personas murieron a bordo del barco, mientras otras han tenido síntomas. Le presentamos los detalles. Una aventura oceánica planificada para navegar por regiones polares tuvo un giro inesperado cuando 3 pasajeros fallecieron y otros se enfermaron en medio de un posible brote de hantavirus a bordo del MV Ondius. El pasado 1 de abril, el barco partió del puerto argentino de Ushuaia con 147 personas a bordo de 23 nacionalidades, entre turistas y miembros de la tripulación, y luego llegó lo inesperado. 5 días después, un hombre neerlandés de 70 años cayó enfermo y el 11 de abril murió. Su cuerpo fue retirado del crucero el 24 de abril en la isla británica de Santa Elena. Su esposa, una mujer de 69 años, también se sentía mal, por lo que bajó a tierra, empeoró durante un vuelo a Johannesburgo el 25 de abril y murió en el hospital al día siguiente. Pero no fue sino hasta hace 2 días que la infección por hantavirus se confirmó. Una pasajera alemana, la tercera víctima, empezó con fiebre el 28 de abril. Posteriormente presentó neumonía y murió el pasado 2 de mayo. Su cuerpo permanece en el barco. Otras 4 personas han mostrado síntomas. Un pasajero británico cayó enfermo el 24 de abril con fiebre y posible neumonía y 2 días después empeoró, por lo que fue evacuado desde la isla británica Ascensión a Sudáfrica. El 2 de mayo se confirmó que tiene hantavirus. 2 miembros de la tripulación, uno británico y uno holandés, presentaron síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave, según Oceanwide Expeditions, el operador del crucero. Otra persona más reportó fiebre leve, pero se encuentra bien y está asintomática. Según la Organización Mundial de la Salud, en el barco no hay más personas sintomáticas. Un guatemalteco que viaja a bordo como parte de la tripulación se encuentra bien de salud. Mientras tanto, Argentina registra un aumento de los casos de hantavirus, pero sin un brote de la enfermedad. Los hantavirus circulan entre roedores y pueden ser mortales cuando se transmiten a los humanos. La OMS cree que puede tratarse de la cepa Andes que circula en Sudamérica. El periodo de incubación típico del virus oscila entre 1 y 6 semanas, lo que sugiere un contagio del matrimonio neerlandés antes de embarcar. La evacuación de los pasajeros del crucero comenzará en las Islas Canarias a partir del 11 de mayo. Desde allí serán trasladados a sus países de origen, excepto los gravemente enfermos, reportó para Impacto Directo Ginny Sorben. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que mantiene seguimiento al caso del connacional guatemalteco que integra la tripulación del crucero MV Ondius varado frente a las costas de Cabo Verde tras detectarse un posible foco de hantavirus a bordo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el brote en el que han fallecido 3 personas representa un riesgo bajo de propagación. La Cancillería indicó que mediante la Embajada de Guatemala en Países Bajos se logró establecer contacto con las autoridades, quienes confirmaron que el connacional se encuentra en buen estado de salud y no presenta contagio. El gobierno guatemalteco continuará brindando asistencia consular y dará seguimiento a este caso. Y obviamente a raíz de todo lo que hemos vivido recientemente, cuando se escucha información relacionada con virus, hay preocupación. Pero acá, Jorge, hay que hablar acerca del hantavirus porque se dice que es poco probable el contagio entre humanos, pero que se ha encontrado una variante. ¿Qué es lo que se sabe en estos momentos del hantavirus? No, es al contrario, como lo indicas, Alexis. Hay una variante que es altamente contaminante. Vamos por el principio. El hantavirus es un virus que es mortal.
no tiene ni vacuna ni tratamiento. Repito, no hay vacuna para prevenir la enfermedad ni tratamiento específico para curar. Generalmente las personas mueren por neumonía extensa o por insuficiencia renal. Los riñones dejan de funcionar. ¿Qué fue lo que pasó en ese barco? Que al principio se pensó que la variante de hantavirus que había solo se transmitía por la inhalación de polvo de las heces fecales y de la orina de los ratones, que es como se tenía y se tiene la hipótesis. Y pensaron, ahí está el primer error, que solo se podía contaminar de esa manera, de ratón, de las heces de ratón y orina hacia el humano. Y pensaron que la variante no era la variante de los Andes. Se le llama así variante de los Andes porque es una variante, o sea, es un tipo de virus del hanta que solo se da en Sudamérica y que sí es altamente contagioso de humano a humano, con tos o cuando uno estornuda o cuando uno habla. ¿Cuál fue el error aquí, Alexis? Que no supieron contener la enfermedad. Una persona ya viajó a Suiza y estuvo en contacto desde el aeropuerto y con el vuelo que hizo hasta Suiza. Claro, pero es que esta persona se baja del crucero, toma un avión y luego muere. Ahora están tratando de identificar a todas las personas que van en el avión. Es decir, que sí es una situación compleja. Es una situación alarmante porque, como indicas, todos los contactos que él tuvo de que llega al aeropuerto y se baja, uno en Johannesburgo y otra en Suiza, seguramente más de alguien se contaminó. Y lejos de ser incluso el guatemalteco, pues con respeto que merecen las autoridades allá, pero yo sé que son políticas para para que, como decía el Chavo, para que no cunda el pánico, ¿verdad? El tema es, esa persona tiene que estar 40 días en aislamiento. En cuarentena. En cuarentena, exactamente. Porque no se puede descartar. A ver, Jorge, también hemos escuchado de la leptospirosis, que está relacionada a la orina o las heces de los ratones, de las ratas. Sí. ¿Es igual que el hantavirus o es diferente? Fíjate, Alexis, que ojo con esto. La leptospirosis, que también se transmite, como lo indicas, por las heces y la orina, generalmente está en los lugares donde se depositan refrescos gaseosos, aguas en lata. Por eso es tan importante que los refrescos en lata se limpien con alcohol o se desinfecten. Casi todos los guatemaltecos lo que hacemos es que destapamos bien la lata. Y hay personas que les ha dado leptospirosis, que también es mortal, porque también se contamina por las heces de la orina y las heces del ratón. Pero no funciona el alcohol que viene adentro. No, el de adentro sí viene limpio, eso lo puedes tomar tranquilamente, vos te lo tomas así. El problema con la janta es que la janta sí es mortal de ser humano a ser humano. Bueno, aquí hay dudas de mis compañeras porque el tema realmente nos genera muchas cosas. No, yo fuera de cámara y ahora lo hago para nuestros televidentes. Cuando llegó también a Estados Unidos por la primera vez, no fue por rata X ni nada, sino una rata ciervo. Eran unos que acamparon en este campo Yosemite y ahí tienen cabañas. Entonces los camperos entraron ahí y ahí se contagiaron porque resulta que entre las paredes de la cabaña habían heces y orina y ellos inhalaron eso. Y de los 17 camperos que iban, 3 murieron. Claro. Y los otros pues lograron salvarlos, pero fue porque lo inhalaron. Eso pasa. Es que fíjate, Alexis, que el problema es que dice que no nos preocupemos, pero si es una enfermedad que, vuelvo a repetir, no tiene cura y no tiene vacuna y mata por neumonía y mata porque los riñones dejan de funcionar, quiere decir que cualquier persona que haya viajado, como estas dos personas, que una que viajó a Johannesburgo y otra que fue a Suiza, incluso el guatemalteco, que primero de dónde esté contaminado, hay que tenerlo en cuarentena, porque un caso puede provocar otra pandemia. Acordémonos cómo empezó el caso del coronavirus con Wuhan, allá en China. Fue con un único caso que se expandió alrededor del mundo. Y fue porque precisamente en ese entonces no había vacuna ni tratamiento específico para el COVID, ¿verdad? Difícil. Nidia. Sí, la pregunta es esa, que si van a trasladar a este connacional para acá, para Guatemala, o sea, ¿cuál sería ahí el gobierno debe tomar algún tipo de protocolo? Porque imagínate, él está regresando, todo según lo que dijo ahí la nota, el 11 de mayo, o sea, el lunes, van a repartir a todas las personas y eso es algo contraproducente. Fíjate, no, por supuesto. Fíjate, Alexis, que en relación a lo que dice aquí la licenciada, mi colega, hay algo importante acá, hay protocolos que la Organización Mundial de la Salud tiene para poder trasladar pacientes que están contaminados por enfermedades que son incurables y que son altamente contagiosas. Aquí llama la atención algo que no se dijo en la nota, pero en Prensa Libre está completa. Hay países que incluso primeramente ofrecieron servicios hospitalarios, pero cuando se vieron en la duda de saber si podían provocar una epidemia en el lugar donde lo recibieron, lo rechazaron. El pobre que anduvo en el barco estuvo más de 10 días en alta mar, no lo querían recibir en ningún lugar. Incluso fue a atracar, creo que a España, no recuerdo en qué lugar en Europa,
y tampoco lo recibieron. Y es más, no crean que va en una cama, va en una esfera que es de bioconservación para personas que con enfermedades altamente contagiosas. Aquí el tema es que sí sería una gran irresponsabilidad, con el respeto que nos merece el Código Nacional, ojalá se recupere, que lo trasladen a Guatemala. Igual a cualquier persona de cualquier nación, donde esté hay que darle los cuidados de tratamiento a los riñones y a los pulmones para evitar, cosa que no va a ser posible, la neumonía y la insuficiencia renal, y tenerlo en observación 40 días, para que después de 40 días podamos pensar en trasladar. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Hemos resuelto algunas de las dudas que hay alrededor del cantavirus y todo lo que está ocurriendo con este crucero. Volvemos después de la pausa. Un grupo de mujeres guatemaltecas teje más que prótesis mamarias, teje apoyo, fe y esperanza para mujeres que enfrentan el cáncer de mama en hospitales públicos del país. Hilo de Esperanza es una organización que está apoyando a mujeres en proceso de cáncer, entregándoles prótesis. Son mujeres que realizan a mano estas prótesis y son entregadas directamente para darle esperanza a aquellas mujeres que lo requieren en el proceso de cáncer de mama. Decidimos empezar a crear prótesis así como lo hacen en distintos países para apoyar a las mujeres que han pasado por una mastectomía. En el caso nuestro, nuestra función principal es apoyar a las mujeres con cáncer, donarles una prótesis externa tejida por nosotras mismas. Hilo de Esperanza se conforma por un grupo de 50 mujeres en la capital y Antigua Guatemala. En cada puntada dejan una oración y amor para quienes las recibirán en medio del difícil proceso del cáncer de mama. Hemos orado por ellas. Antes de entregárselas, esas prótesis las oramos, se las entregamos, las bendecimos, les damos palabras de ánimo, de aliento, de que, pues como decimos, ¿verdad? El cáncer ya no es sinónimo de muerte. Y apoyar a mujeres en Guatemala que quisiéramos que no pasaran por todo esto, pero al darles ese abrazo sentimos que estamos sirviendo a nuestro Señor y que ellos van y salen con ese amor que están esperando recibir, de fortaleza, de fe. Carmen tiene 3 años de ser voluntaria y en 2024 le detectaron cáncer de mama. Hoy sigue en tratamiento y tejiendo. En Hilo de Esperanza encontró apoyo en su proceso. Siempre hubo ahí una oración, un grupo que siempre estuvo pensando cómo amanecí, cómo me fue en el tratamiento. Y ellas estuvieron firmes orando y eso hacía que yo me sintiera, cuando yo me sentía más débil, me sintiera que había alguien que estaba luchando por mí. Hilo de Esperanza entrega las prótesis mamarias a pacientes del Hospital Roosevelt y San Juan de Dios. Desde 2022 a la fecha han entregado más de 4,000. Las personas que deseen pueden unirse al movimiento. Con imágenes de Moisés Check para Impacto Directo, Mabel Saucedo. Una excelente iniciativa, Nidia. Hilos de Esperanza, cómo dar esperanza, cómo dar fe a otras mujeres, a mujeres guerreras. Sí, creo que partamos de lo básico, que cuando una persona se siente enferma, se siente mal y que otra persona le dé este apoyo, por ejemplo, cuando tenemos gripe, que nos den un caldito de pollo o algo así, qué rico, ¿verdad? Pero escalemos un poquito más, esto ya es algo que puede ser mortal, ¿verdad? Cáncer de mama, que es algo muy común aquí en nuestro país, lamentablemente, y que vengan esta comunidad de mujeres donde se están dando el aporte, soporte y dándole oración también, ¿por qué no? Y darle cariño y amor y sobre todo darles ese tipo de prótesis. Las prótesis realmente son bastante valoradas, bastante caras, ¿verdad? Entonces, yo te digo, es de darles un aplauso a estas mujeres, qué bueno que están haciendo esto, me siento muy orgullosa de ellas y que ellas estén dando que hagan esta comunidad y que dentro de eso les den mucho amor a este tipo de mujeres que están pasando por esta enfermedad. La solidaridad, la comprensión, una palabra de aliento puede ser la diferencia muchas veces cuando se está atravesando un momento difícil, Roxana. Sí, mira, a veces cuando tú estás en un momento difícil, lo único que a veces necesitas es un abrazo o a veces solo que la persona se siente a la par tuya y te haga sentir aquí estoy, ¿verdad? Y a mí me gustó mucho cuando una de ellas dijo, es que estaban conmigo, oraban por mí
Y eso a cualquier persona le alimenta la esperanza, le alimenta la fe, de saber que las oraciones pueden ser respondidas, del sentirse amado y apreciado y no totalmente desahuciado, ¿verdad? Sí, definitivo, Jorge. Algo importante, Alexis, es de que la primera causa de cáncer en la mujer en Guatemala es el cáncer de mama. Entonces es loable y de verdad de felicitar como mis colegas lo han hecho a esta fundación, pero más importante que las mujeres todas se hagan mamografía al menos una vez por año, especialmente después de los 35, 40 años. Hay un reporte anual, que es el último, que se reportan cada año en Guatemala 800 nuevos casos, repito, 800 nuevos casos de cáncer de mama. En la mayor parte pueden ser tratados con quimioterapia o radioterapia, siempre y cuando se puedan determinar. Un examen de mamografía cuesta alrededor de 150, 200 quetzales, que es un valor pagable. Tan importante es el Papa Nicolau en la mujer, como en la mamografía, como en el hombre, el examen de próstata. O sea, el mensaje aquí es, para evitar tener que pensar en una prótesis, que las mujeres piensen en una mamografía una vez por año. En la prevención sobre todo, porque cuando se logra detectar a tiempo la enfermedad, se puede combatir. Así es, de hecho, fíjate, Alexis, de que eso en cualquier página de internet lo pueden encontrar. Está el examen bimanual que ni siquiera lo tienen que hacer los médicos. Las mujeres son sus propios mejores médicos. Ellas se pueden palpar sus mamas y cualquier nódulo o cualquier nudo, que le llamamos nosotros en medicina también, que palpen alguna de sus áreas mamarias, eso es un signo en el cual deberían de buscar atención. Y si rebasan los 35, 40 años, ojo, o hay algún antecedente de cáncer en ya sea la madre o la abuela, hay que hacérselo más tempranamente, porque es hereditario, es herencia dominante, va de abuela a madre, a hija, a nieta. Y que de hecho yo también he sabido que siempre, o sea, aparte de lo que es que uno misma se haga el examen, ¿sí? También hay ciertos cambios en la piel, sí. Color, entonces todo eso es muy importante que uno esté al tanto. Aquí el mensaje es prevención. Bueno, el mensaje ahí está dado. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, a los panelistas Roxana Sánchez, periodista, Jorge Granados, médico, abogado y experto en criminología, Nidia González, mercadóloga y coach de vida. Le deseo una excelente noche, soy Alexis Ponce. Recuerde, mañana nos vemos 7 de la noche aquí por Guatevisión. Pásela bien.